Hola a todos, bienvenidos a este episodio. Hoy quiero referirme al silenciamiento social y su relación con la ilustración, a partir de lo desarrollado en el episodio Los exámenes escritos y el acto de copiar. A partir del mencionado episodio podemos extraer las siguientes consideraciones. La primera, si bien el sistema educativo incorpora otras formas de evaluación, tal como lo vimos en el episodio Los tipos de evaluación y la cuestión social contemporánea, todas ellas buscan clasificar. Sin embargo, si la finalidad de la enseñanza fuese efectivamente el desarrollo de capacidades y destrezas, no sería necesario calificar, pues ellas son demostrables por sí mismas, sin necesidad de mediaciones. Vamos a un ejemplo. Si alguien dice que toca una canción en la guitarra, le entrego la guitarra y sabrá tocarla. Si cumple mis expectativas, le pagaré por sus servicios. Si además quiero saber qué tipo de persona es, le pediré una carta de recomendación. Para la vida práctica no hace falta nada más. En este punto es necesario hacer el siguiente alcance. Tal como lo vimos en el episodio Los textos escolares y la cuestión social contemporánea, a los profesores no les está permitido desviarse del currículo ni del texto escolar. Por lo tanto, sus observaciones, corazonadas, experiencias, propuestas y sentido común prácticamente no encuentran la manera de participar del proceso de la enseñanza. Ellos notan, unos más y otros menos, que hay una tensión entre la enseñanza y el aprendizaje, así como entre las calificaciones y las destrezas. Al mismo tiempo saben que están atados de manos y que su sueldo depende no de hacer lo mejor que les parezca, sino lo que les fue indicado. Ellos conocen lo que ocurre en la sala de clases, pero el punto de partida de sus acciones no es su observación y experiencia, sino lo que dicta el currículo y el texto escolar. Por lo tanto, ¿para qué esforzarse por algo que no es valorado ni considerado? Bien, dicho esto, podemos hacer una segunda observación, que es aún más sutil que la anterior, la cual guarda relación con el individuo en cierne, con el alumno. ¿Tiene realmente interés el niño en aprender lo que queremos que aprenda? ¿Aprende por entusiasmo, por miedo o por ambición? Vemos cómo el descontento social encuentra aquí sus raíces más profundas. A grandes rasgos, el primer mundo se mueve por la ambición y el tercero por el miedo. La ambición es una caricatura del reconocimiento y el miedo consecuencia de la sobrevivencia, según las categorías de Abraham Maslow. Pero como sabemos por experiencia, nadie se hace este tipo de preguntas esenciales, las cuales van siendo sistemáticamente silenciadas desde nuestra más temprana infancia. Nadie habla de ellas, pues ante todo, en el sur global, nuestra sobrevivencia depende de la escolarización. Sin buenas notas, sin un título en educación superior, hasta hace muy poco, en el sur global, estabas condenado a vivir en el umbral de la pobreza. Hoy, con la revolución digital en marcha, ni las notas ni la educación superior garantizan un sueldo digno. Vale decir, en el contexto tecnológico actual, el problema de la educación empeora cada día más. Bien, el silenciamiento del que veníamos hablando se proyecta más tarde en otras esferas sociales. En nuestro sistema político, mediante la democracia representativa, la cual consiste en última instancia en la firma de cheques en blanco. Poco a poco la humanidad, ante todo en Occidente, se va dando cuenta de este hecho. Si ahora nos dirigimos a nuestro sistema económico, vemos que el silenciamiento conduce al adormecimiento de nuestra propia vocación, hecho que compensamos mediante el sueldo, el cual, según su poder adquisitivo, nos permite acceder al consumo, a la industria del entretenimiento, a la vez que proyectamos nuestra autorrealización en las estrellas de moda. Y finalmente podemos realizar una tercera observación respecto al sistema educativo y el silenciamiento. Si se sometiera a referendo el sistema educativo, es posible que buena parte de la sociedad lo mantendría tal como lo conocemos, luego de realizarle algunas mejoras, ante todo cuantitativas. Pero
aceptando su voluntad y respetando sus argumentos. ¿Por qué lo que es válido para algunos tendría que valer también para el resto, independiente de su número? La humanidad avanza hacia una polarización cada vez más acentuada. A grandes rasgos, en Occidente podemos hablar del antagonismo cultural entre el conservadurismo y el wokismo. En lo económico, a nivel global, de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, donde esta última junto a Rusia pertenecen a la Asociación Económico-Comercial BRICS. En lo político, en el anhelo, para algunos, de instituciones y constituciones globales que den respuesta a los problemas globales versus el retorno a un nacionalismo a ultranza que colinda más o menos subrepticiamente con la xenofobia y el racismo. Pero si ponemos en el centro la salud mental y física del niño, así como su desarrollo integral, es posible que tengamos que empezar a considerar que en materia educativa lo válido para unos no es necesariamente lo correcto para otros. Aceptar la diversidad curricular, por ejemplo, avanzando hacia una democracia curricular, que considere las realidades y necesidades del barrio, la comuna, la ciudad y la región, tal como lo vimos en el episodio El currículo oculto, despierta en muchos el temor de que esta diversidad contribuya a acentuar la desigualdad y la injusticia social. Pero esto es un miedo infundado, pues ambos ideales deben ser superados en la esfera política y económica, no en la escuela. En el centro de la escuela deben estar las preguntas esenciales. Les dejo estas reflexiones para volver a los exámenes escritos. Si pasamos revista al conjunto de destrezas que desarrollamos mediante ellos, tal como lo tratamos en el episodio Los exámenes escritos y el acto de copiar, es interesante darnos cuenta que vamos siendo entrenados en dos direcciones. La primera, en la medida que fuimos capaces de adaptarnos al sistema educativo, fuimos siendo preparados para participar de la cultura de las predicciones, pilar de la sociedad contemporánea, ya sea como líderes activos o ciudadanos pasivos, pues el fruto directo de nuestro sistema educativo es la formación de expertos y su fama y prestigio dependerá de su capacidad predictiva, ya sea en la ciencia, en la economía, en los deportes, pero ante todo en la política. Y también somos entrenados en una segunda dirección, en la medida que en lugar de sobresalir y adaptarnos al sistema educativo de manera efectiva y eficiente, desarrollamos frustración y baja autoestima, de tal modo que, según el grado, incorporamos además la destreza de copiar, que va de la mano de la trampa y del engaño, vamos cultivando dentro de nosotros un rechazo, una rebeldía, un resentimiento ante el status quo, lo que nos conduce a rebelarnos ante él. Tan pronto se nos presenta la posibilidad, mediante conductas antisociales tales como el delito, el crimen y la violencia. Tenemos entonces en un extremo a los sobreadaptados, que son los que pasan a formar parte de la élite cultural, política y económica, y del otro a los inadaptados, que pasan a formar parte de las filas de los delincuentes y criminales. No perdamos de vista que ambos grupos pueden asociarse y o fundirse de las maneras más perversas. Bien, entre ambos existe una zona media dentro de la cual existen diversas corrientes. Una de ellas es la que toma el toro por las astas, la cual mediante métodos de intervención no violenta, como la protesta y persuasión política y económica, utiliza una serie de artillerías para aportillar el sistema socioeconómico: boicot, paros, huelgas, protestas, estallidos, quedarse en casa, entre una larga lista de más de 200, tal como lo describió Gene Sharp en su libro Cómo librar la lucha no violenta del año 2005. Esta forma de administrar el descontento se nutre generación tras generación del testimonio del propio entorno, del barrio, de la familia, así como de los propios profesores y de la experiencia escolar. Los posibles caminos a seguir son:
En el ámbito educativo-cultural, arribar a la certeza de que el pensamiento multicausal no consiste en la madurez de un solo tipo de inteligencia, sino que del desarrollo de al menos 10 tipos que fueron esbozados por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. En paralelo, nuestra guía deben ser las preguntas esenciales y en el centro debemos situar la autorrealización. De esta manera apelamos a lo humano universal y gradualmente superamos la polarización. En lo legislativo, pasar de una democracia representativa a una directa, para que las realidades del barrio, comuna, ciudad y región dialoguen de manera horizontal, como en una mesa redonda, junto, pero no bajo la realidad nacional. En el mismo sentido, pero en el ámbito judicial, el juicio por jurados es una manera más democrática de resolver conflictos entre los seres humanos, pues su ejercicio promueve y fomenta de manera directa la responsabilidad social, en lugar de derivarla a terceros. Y en lo económico, fomentando y promoviendo mediante la filosofía y el arte, a través de iniciativas colectivas e individuales, la gradual transformación del mercado laboral y del de la tierra, no mediante un capitalismo de Estado, sino a través de la asociación y la autogestión. A esto le llamo ilustrar la ilustración, es decir, no abandonarla, sino evolucionar con, a través y desde ella, de tal modo que gradualmente el ciudadano podrá elegir por sí mismo y en total libertad el tipo de trabajo y las condiciones laborales en las que quiera desempeñarse. Si no despertamos la inteligencia artificial en la medida en que avance hacia la inteligencia artificial general y a la superinteligencia artificial, seremos suplantados por los cyborgs y transhumanos. Mientras tanto, la fantasía es el lugar donde estas ideas pueden desplegarse en toda libertad, en la medida en que las vivenciemos activamente sin olvidarnos de ellas. Mientras tanto, debido al desempleo y a la crisis de natalidad en el contexto de la era digital como medida de transición, siguiendo la lógica de ilustrar la ilustración, será necesario implementar una renta básica incondicional o universal, a través de la cual podremos no solo salvar a la humanidad, sino que también ganar tiempo para seguir profundizando esta utopía. En este punto, liberales y socialistas están llamados a ponerse de acuerdo. A favor de la renta básica incondicional, dos elementos. Del lado liberal, el mercado necesita consumidores. Del lado del socialismo, existen muchas necesidades sociales no cubiertas. Y muchas de ellas justamente podrían cubrirse mediante un ingreso básico incondicional de la mano de la iniciativa ciudadana. El análisis completo de esta medida, que considero transitoria, la desarrollo en mi episodio sobre la renta o ingreso básico universal, o también llamado incondicional. Por el momento, este acuerdo entre liberales y socialistas debería contener los estragos que está causando la era digital, la cual está transformando por completo el mercado laboral y reduciendo a cenizas buena parte, si no a la gran mayoría, de los títulos de educación superior. De esta manera, ambos bandos se pondrían a trabajar, como siempre debió haber sido, en función de un objetivo común, contribuyendo a despolarizar el mundo entero. Paso a paso nos iremos adentrando en los trasfondos de la educación, en lo que pulsa bajo la superficie. Bien, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por su interés y nos encontramos en un próximo episodio.